Evangelio de hoy, domingo 5 de mayo de 2019. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío. Te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millones y millones alrededor del trono, y de los vivientes y de los ancianos. Y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oía todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron:
No, Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: ¡es el Señor! Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, Pedro te amó mucho, pero no fue fiel en tu pasión por el miedo que lo dominó. A pesar de su caída, tú no solo le perdonas su traición, sino que lo nombras pastor de tus ovejas. Confiando en tu misericordia, hoy nos acercamos a ti en esta oración, porque tú eres la fuente de todo bien. Ayúdanos a reconocer tu presencia en nuestra vida y a ser dóciles a tus inspiraciones. Amado Señor, que nunca desconfíe de tu amor y misericordia. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Seguramente, amados hermanos, habrán contemplado en más de una ocasión los cuadros de Leonardo da Vinci. Este gran maestro de la pintura renacentista rodea sus pasajes de una nebulosa sugestiva. Allá en la lontananza, pasajes típicos de la Umbría, región de Italia frecuentemente cubierta de niebla. A esta técnica pictórica leonardesca se le dio el nombre de sfumato. Juan Rulfo, famoso novelista mexicano del estado de Jalisco, autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, escribió en un estilo muy realista, incorporando elementos fantásticos y míticos en su narración. En sus páginas, la visión directa de las realidades más brutales convive de forma fascinante con lo misterioso, con lo alucinante, con lo sobrenatural. Narra acontecimientos humanos y a veces muy violentos, envolviéndolos como entre sombras, más típicas de los sueños y de las pesadillas que de la realidad. Por eso los críticos de la literatura han calificado su estilo de realismo mágico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se trae la voz de Oraciones en Video?
¿Por qué trae ahora a colación estos comentarios? De la pintura y de la literatura. Espero que no sea irreverente lo que les voy a decir, pero lo que he experimentado al leer el Evangelio de este domingo y en general también los demás pasajes en los que se nos narran las diversas apariciones del Señor resucitado a sus discípulos, claro, no es exacto, pero he tratado de expresar en la medida de lo posible lo que quiero explicarles. Vamos a ver si me explico. San Juan nos narra en su Evangelio la tercera aparición de Jesús a sus discípulos, después de resucitar entre los muertos. Tiene muchos rasgos comunes con la primera pesca milagrosa que obró el Señor en este mismo lago, allá al principio de su vida pública, cuando conquistó el corazón inquieto de aquellos pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, milagro que nos narra Lucas en el capítulo 5 de su Evangelio. Sin embargo, el ambiente descrito es muy distinto. La primera pesca milagrosa refleja el entorno colorido y vivamente realista. Casi hasta podemos ver el verde de las colinas en Galilea y el mar intenso del mar Tiberíades. Mientras que de ahora en mi propia percepción al menos, se respira una atmósfera especial, como si estuviera envuelto en un halo sobrenatural de misterio y de misticismo. Efectivamente, así como los paisajes de Leonardo, o como una experiencia de estar en medio de la niebla. Los discípulos han ido a pescar. Han bregado toda la noche en vano, como aquella primera pesca descrita por Lucas. De pronto al amanecer se presenta Jesús en la riviera del lago a lo lejos y les dice que echen la red a la derecha. Ellos obedecen, esta vez sin protestar, y capturan una cantidad inmensa de peces. Pero ahora ya no se admiran ni se postran a los pies de Jesús como entonces. Y a pesar del milagro, siguen sin reconocer al Señor hasta que Juan, el apóstol predilecto, movido por la intuición propia del amor, que no por la visión corporal, exclama: ¡Es el Señor! Pero siguen sin entenderlo, como si estuvieran envueltos en una densa niebla que ocultara todo su rostro. Más significativa aún es la frase que aparece un poco más adelante. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, nos añade San Juan, porque sabían bien que era el Señor. ¿Cómo es posible? Lo tienen enfrente y siguen aún sin reconocerlo. Lo mismo que le sucedió a la Magdalena en el huerto la mañana de Pascua. Lo mismo que le aconteció a los discípulos de Emaús. Exactamente igual a lo que les pasó a los 11 en el cenáculo. Lo estaban viendo, lo tenían delante y no eran capaces de reconocerlo. ¿Por qué? Pues a esto me refería yo cuando decía que era una especie de realismo sobrenatural místico o mágico. Si queremos, en donde se mezcla lo visible con lo invisible, en una misma realidad. Ven y no ven, miran y no reconocen. Esa es la especie de incerteza de si será o no será el Señor. Ese titubeo de querer preguntar a Jesús si es Él en verdad, pero al mismo tiempo un respetuoso temor porque en el fondo sabemos que es Él. Es una sensación bastante extraña, pero estoy segura de que todos hemos experimentado en más de una ocasión. Sentimos presente a nuestro Señor en oración, en nuestra vida, en determinadas circunstancias, pero dudamos si es realmente Él. Aunque la fe y el corazón nos invitan a no temer, sabiendo que realmente es Él, o cuando lo sentimos actuar en nuestra vida de 1000 maneras distintas, en el amanecer, en una experiencia hermosa, en alguna amistad, en un gesto de cariño, en una palabra de consuelo, en una bella sorpresa, en una solución inesperada de un problema. Sabemos que es Él, aunque no lo estamos viendo con nuestros ojos corporales. Nuestra voz del alma nos dice que es Él. Así es la relación de Cristo con nosotros desde su resurrección entre los muertos. Por eso quiso educar a sus apóstoles a vivir desde entonces, desde esta nueva dimensión. Y es lo que quiere que nosotros también hagamos. Yo creo que en definitiva en estas narraciones pascuales se refleja muy bien nuestra vida creyente. Tenemos que avanzar casi sin ver. Tenemos que acostumbrarnos a nuestra poca visión, como entre sombras, dejarnos guiar solo de la fe en Cristo resucitado y animados de una grandísima esperanza y de un amor muy encendido a Él.
Es la única manera como podemos relacionarnos con Jesucristo desde que Él resucitó de entre los muertos. Y es el único camino para poder verle, experimentarle, gozar de su amor y entrar en su eternidad ya desde ahora, sin salir de este mundo. Pidámosle hoy esta gracia. Amado Señor, sabemos que cuando nos has pedido algo, nos has dado la gracia para responder. Ayúdanos a no dejar que la pereza, la irresponsabilidad nos impidan cumplir tu voluntad. Tú nos invitas a darnos con una entrega generosa, total, radical, constante, además de auténtica y conquistadora y sacrificada. Cuenta con nosotros, Señor, porque con tu gracia todo es posible. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.